El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Bucha. El mandatario sostiene que allí ocurrió un genocidio por los cientos de cadáveres que encontraron tras la retirada rusa. Moscú insiste en que todo es una fabricación de Ucrania. Dos gobernantes cercanos al presidente ruso Vladimir Putin fueron reelegidos para gobernar en Hungría y en Serbia. En los comicios del domingo, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el mandatario serbio Aleksandar Vučić le ganaron a sus opositores. La Unión Europea mira con preocupación su permanencia en el poder. Costa Rica también eligió a su nuevo presidente. Desde el 8 de mayo asumirá el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez, quien en segunda vuelta le ganó por menos de 10 puntos porcentuales al exmandatario José María Figueres. Tendremos reporte desde San José. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Y comenzamos esta emisión en Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, visitó la localidad de Bucha, donde la alcaldía de este suburbio a las afueras de Kiev denuncia que encontraron más de 300 cuerpos en fosas comunes tras la retirada de las tropas rusas. El mandatario estaba con traje militar y chaleco antibalas. Aseguró que se ha vuelto más difícil negociar con Rusia desde que Ucrania se ha vuelto consciente del alcance de las atrocidades que atribuyó al ejército de Moscú. Zelensky además denunció que en Bucha se cometieron crímenes de guerra que serán reconocidos mundialmente como un genocidio. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que sucedió. Sabemos que miles de personas fueron asesinadas y torturadas, desgarradas y violadas y asesinatos de niños. Y varios líderes occidentales han condenado la muerte de civiles en Bucha. El mandatario estadounidense Joe Biden, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz respaldan a Zelensky en que esto es un crimen de guerra. Y Polonia pide a los altos mandatarios europeos que sean más contundentes con Rusia, mientras que Moscú niega ser responsable de la matanza y sostiene que todo es una fabricación de los ucranianos. Tanto Ucrania como Rusia pidieron una sesión en el Consejo de Seguridad para discutir qué ocurrió en el suburbio de esta región de Kiev. Luis Muñoz y Manuela Cano nos cuentan más. Civiles maniatados, ejecutados con disparos a quemarropa y una gran fosa común. Las autoridades denunciaron que en Bucha, localidad a 40 kilómetros de Kiev que estuvo bajo control ruso hasta hace poco, fueron encontrados 300 cuerpos. 50 habrían sido asesinados de forma extrajudicial. Según versiones ucranianas, Rusia enfrenta una nueva ola de condena internacional. Todos estamos extremadamente conmocionados y lo hemos condenado con la mayor de las fuerzas. En segundo lugar, está claro que hay indicios claros de crímenes de guerra. Era el ejército ruso el que estaba en Bucha. Sin embargo, para algunos, los nuevos rechazos se tratan solo de palabras vacías. Piden mayor contundencia. Señor presidente Macron, ¿cuántas veces ha negociado con Vladimir Putin? ¿Qué ha logrado? No se debe dialogar ni negociar con criminales. Los criminales deben ser combatidos. Nadie negoció con Hitler. ¿Negociaría usted con Hitler? Estados Unidos, por su parte, aseguró que vendrán más sanciones y que reunirán todos los detalles de lo sucedido para llevarlo a un juicio por crímenes de guerra. Ustedes recordarán que fui criticado por llamar criminal de guerra a Vladimir Putin. Bueno, vi lo que pasó en Bucha. Esto lo justifica. Es un criminal de guerra. La versión del Kremlin es completamente distinta. Por lo que hemos visto, las imágenes de video en muchos aspectos, uno no puede confiar en ellas, porque es obvio. Nuestros expertos del Ministerio de Defensa han identificado signos de falsificación. Los hechos y la cronología de los eventos tampoco respaldan la autenticidad de estas alegaciones. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, entregó más detalles sobre el supuesto montaje. El ejército ruso se retiró por completo de esta ciudad el 30 de marzo. El 31 de marzo, el alcalde de la ciudad de Bucha declaró solemnemente que todo estaba en orden. 2 días después vimos cómo se organizaba esta puesta en escena en las calles y cómo ahora están tratando de usarla con fines antirrusos. Rusia y Ucrania pidieron revisar el caso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y en medio de las divisiones, Naciones Unidas advirtió que lo que ocurrió en Bucha podría ser un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos. Así lo advirtió hoy Liz Trussell, vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo pidió investigar los hechos. Previamente, la organización Human Rights Watch recopiló testimonios que probarían que por lo menos 5 civiles fueron ejecutados por los rusos en Bucha, y también tienen reportes de violaciones sexuales en las ciudades de Chernihiv, Kharkiv y Kiev. Por su parte, la Unión Europea está lista para enviar investigadores y buscar pruebas de crímenes de guerra en Ucrania, según dijo hoy Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ahora continuemos con un breve recorrido por otras noticias recientes de la guerra en Ucrania. El Comité Internacional de la Cruz Roja aún no ha podido entrar a Mariupol. El portavoz del organismo, Jason Estraciuso, dijo que su equipo fue detenido en el camino a la ciudad. Ucrania acusa a las fuerzas rusas de bloquear la evacuación, mientras que Moscú sostiene que es por problemas logísticos del CICR. Este es el 4º intento fallido en la última semana para evacuar civiles de esta urbe. Hoy se reúnen los ministros de finanzas de la zona euro para buscar nuevas sanciones contra Rusia. Una de las discusiones es prohibir la compra de energía de ese país. Sin embargo, Alemania advirtió que no podrá parar la importación de gas ruso. Pero el Estado alemán tomó temporalmente el control de la filial de la compañía rusa Gazprom. Esto fue lo que dijo el ministro de Finanzas. Por el momento no es posible cortar los suministros de gas. Necesitamos algo de tiempo. Por lo tanto, tenemos que diferenciar entre petróleo, carbón y gas en este momento. Y Rusia restringirá visados a los países que tilda de inamistosos. Este lunes el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto en represalia por las sanciones impuestas por Occidente. La medida aplicará a funcionarios diplomáticos, delegaciones oficiales y periodistas de las naciones de la Unión Europea, Noruega, Suiza y otros. Más de 4,2 millones de personas han huido de Ucrania para buscar refugio en otras naciones europeas, como Polonia o Rumania. La vecina Moldavia es el tercer país que más refugiados ha recibido, con casi 400.000, según las cifras de ACNUR. Sin embargo, este territorio es uno de los más pobres de Europa y enfrenta dificultades para ofrecer ayudas humanitarias. Por eso pide apoyo internacional para atender a quienes escapan de la guerra. Desde Chisinau, nuestra enviada especial Ethel Bonet tiene el informe. Este almacén se ha convertido en el principal centro de ayuda humanitaria organizado solamente por voluntarios y gracias a donaciones privadas, sin la ayuda del gobierno, donde vienen miles de refugiados ucranianos que encuentran en estas bolsas la única forma de tener alimentos diarios, de la misma manera que también tienen productos higiénicos, juguetes para los niños y hasta ropa. Porque primero los ucranianos ofrecieron todo lo que tenían, pero después de semanas, ya que cuando se pensó que la guerra iba a durar menos tiempo, después de un mes están empezando a recibir ayuda de organizaciones internacionales y gracias a eso están pudiendo tener sus necesidades básicas cubiertas, a diferencia de en otros países donde ya están actuando mucho más fuertes Naciones Unidas y ya han organizado campos de refugiados. Aquí en Moldavia, por ejemplo, todavía falta mucho por hacer y aunque hay ayuda internacional y aunque el gobierno está intentando trabajar para traer mucha más ayuda, todavía las condiciones son deficientes y tiene que ser gracias a los voluntarios y a los propios civiles que están ayudando día a día a los refugiados ucranianos. Otra de las noticias en Europa son las elecciones. En los comicios del domingo, Hungría y Serbia reeligieron a sus mandatarios, un factor que comparten el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente serbio Aleksandar Vučić es que ambos son cercanos al Kremlin. De hecho, el mandatario ruso Vladimir Putin los felicitó tras su victoria y dijo que esperaba fortalecer las alianzas, algo que la Unión Europea mira con preocupación en medio de la guerra en Ucrania. El líder de la Unión Europea más cercano al Kremlin volvió a ganar las elecciones en Hungría. La victoria del ultranacionalista Viktor Orbán trajo consigo la felicitación del presidente Vladimir Putin. Pese a una situación internacional difícil, el futuro desarrollo de los vínculos bilaterales y de cooperación corresponderá a los intereses de los pueblos de Rusia y Hungría. Orbán lidera una democracia iliberal, para muchos inspirada en algunos elementos en Rusia.
y aunque apoyó las 4 rondas de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, no colaboró con armas ni permitió que los cargamentos de material militar para Ucrania de otros socios pasaran por su territorio. Ahora hemos tenido que luchar contra las fuerzas más grandes, la izquierda en casa, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, todas las organizaciones del imperio Soros, los medios de comunicación internacionales y finalmente el presidente ucraniano. Nunca habíamos tenido tantos oponentes antes. Además, celebró elecciones Serbia. El populista Aleksandar Vučić fue reelegido. Putin también lo felicitó. Espero que su trabajo como jefe de Estado continúe ayudando a fortalecer las relaciones de asociación estratégica. Eso, por supuesto, beneficiará a los pueblos hermanos de Rusia y Serbia. Pese a solicitar su adhesión a la Unión Europea, Serbia mantiene lazos económicos con Rusia, pero también culturales e históricos. El 83% de los serbios consideran a Moscú como un amigo. Trataremos de mantener nuestras relaciones no solo correctas, sino también amistosas con la Federación Rusa de la mejor manera posible. Los éxitos de los aliados de Vladimir Putin marcan un nuevo camino para Europa, donde Hungría y Serbia se debatirán entre permanecer junto al bloque europeo o acercarse más a Moscú, sobre todo ahora, con la guerra en Ucrania en pleno curso. En América Latina también hubo elecciones. El domingo en Costa Rica casi 2 millones de personas votaron en la segunda vuelta presidencial. Con cerca del 53% de los sufragios, el economista Rodrigo Chávez fue elegido, mientras que el exmandatario José María Figueres del tradicional Partido de Liberación Nacional se quedó con el 47%. Desde San José, nuestra corresponsal Cindy Regidor nos ampliaba previamente. Con más de 1 millón de votos, el economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático es el presidente electo de Costa Rica tras una jornada electoral tranquila en la que logró triplicar los votos que consiguió en primera ronda. Se trató de una segunda ronda cuya campaña se centró en señalamientos negativos hacia ambos candidatos, lo cual impactó en la participación ciudadana. El abstencionismo llegó al 42,6%, el más alto de la historia del país, incrementándose en 2 puntos en comparación con la primera vuelta. Chávez gobernará a partir de mayo junto con una asamblea legislativa en la que su partido logró 10 diputados de un total de 57, por lo que deberá consensuar con otras bancadas como la más grande, que es la de Liberación Nacional, cuyo candidato fue derrotado por Chávez. El presidente electo invitó a sus adversarios políticos a trabajar juntos para sacar adelante al país. El exministro de Hacienda, señalado por la sanción por acoso sexual que le aplicó el Banco Mundial cuando laboró allí como directivo, también deberá lidiar con otros nuevos señalamientos como el financiamiento de su campaña con supuestas estructuras paralelas, las cuales no son permitidas por la ley. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, reemplazó a su hermano como ministro de Finanzas y nombró 4 nuevos jefes de cartera, tras la renuncia de su gabinete el domingo. El mandatario pidió un gobierno de unidad, mientras la oposición protagoniza protestas contra la crisis económica que llevó a declarar estado de emergencia. El país endeudado, dirigido por Rajapaksa y sus hermanos en los principales puestos, está luchando para pagar las importaciones de combustible y otros bienes debido a la escasez de divisas, lo que provoca cortes de energía de horas y falta de artículos esenciales. Los anteriores ministros de Relaciones Exteriores, Educación y Carreteras mantendrán sus cargos. El Tribunal Supremo de Pakistán analiza este lunes la constitucionalidad del llamado a elecciones anticipadas tras la disolución del Parlamento. Esto después de que el primer ministro Imran Khan cancelara un voto de desconfianza que presuntamente perdería y disolviera el Parlamento el domingo, en una movida que ha dejado a la nación ante una crisis constitucional. Khan alega una supuesta intervención de Estados Unidos para destituirlo, y la oposición habla de traición y asegura tener la mayoría necesaria para sacar al premier del cargo. No está clara la posición de los militares que han manejado los hilos del poder en Pakistán. Y la líder de Hong Kong, Carrie Lam, que ha gobernado la región durante los años de agitación sin precedentes por las protestas antigubernamentales y que recibió el peso de la crisis del COVID-19, dijo que no buscará un segundo mandato de 5 años. En tanto, los medios dijeron que el secretario jefe John Lee, el segundo funcionario más importante de Hong Kong, renunciaría para unirse a la carrera para reemplazar a Lam en mayo como el próximo líder del territorio. Lam dijo que se dedicará a su familia. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.